Hoy, queridos amigos, vinimos a traerles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Bien, quiero compartirles lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Aquí hay un versículo glorioso que haces bien en estar atento, querido amigo, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la luz de Dios amanezca en nuestros corazones. Bien, allí dice así, Juan capítulo 1, versículo 17. Así está escrito: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Este versículo nos empieza a decir que Dios dio su ley santa, justa y buena, por medio de Moisés. Y si vamos a la Biblia, al libro de Éxodo, en el capítulo 19 y 20, ahí vemos cuando Dios dio su ley en el monte de Sinaí, que descendió en medio de oscuridad. Dios descendió al monte en medio de tempestad y en medio de fuego, y el monte se estremecía cuando Dios descendió sobre el monte. Y descendió Dios con sonido de trompeta, y la trompeta se hacía cada vez más fuerte a medida que Dios hablaba con Moisés. Y el monte se estremecía y el monte temblaba, y humo subía del monte como el humo de un gran horno. Y Moisés hablaba con Dios, y Dios le respondía a Moisés con voz tronante, de manera que los que oyeron se llenaron de temor y le dijeron a Moisés: tú habla con Dios y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tuvieron gran temor cuando Dios descendió al monte en medio de la oscuridad, en medio del fuego, en medio de la tempestad. Y Dios dio su ley santa, Dios dio su ley buena y justa. Y lo primero que les dijo fue: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de casa de Egipto, o de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, de la esclavitud. Y les dio sus leyes: no tendrás dioses ajenos fuera de mí, y que no te harás imagen de nada de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad y les empieza a dar sus leyes santas, sus leyes justas y sus leyes buenas, leyes para honrar a Dios y leyes para comportarse en medio de una humanidad que tiende a entregarse a la maldad,
y Dios les dio sus leyes y el pueblo temió. Y Moisés le dijo al pueblo que Dios había descendido de esa manera, era para que su temor estuviera delante de ellos, para que no pecaran, para que tuvieran temor de Dios, sí. Y así Dios dio su ley santa, justa y buena en medio de un pueblo que temió cuando Dios descendió al monte. Pero era una ley que el hombre no pudo con ella, porque el hombre es carnal, vendido al pecado, esclavizado al pecado. Desde que Adán cayó, el pecado entró en el mundo y la naturaleza que tiende a desobedecer a Dios quedó allí en los genes del hombre, y Adán se la transmitió a la raza humana. Sí. Y para el hombre era casi imposible obedecer a un Dios santo con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza que tiende a desobedecer a Dios. Y entonces la ley estaba ahí, era para dirigirnos, para instruirnos. Pero la ley de Dios no nos podía dar vida. No nos podía dar vida porque el hombre tiene una naturaleza caída. Solo nos podía señalar el camino de la rectitud, de la justicia. Por eso Dios tuvo que traer a su Hijo al mundo. Por eso Dios envió el Verbo, la palabra de vida, aquel por quien fueron hechas todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten. Aquel por medio del cual el Padre había traído a existencia todo lo creado, porque la Biblia dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo, y que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso lo dice Colosenses 1:16 y 17. Fue necesario Dios, el Padre, enviar al Hijo para salvar una humanidad caída, porque la ley de Dios solo podía instruirnos en justicia, pero no podía salvarnos. Esa solo señalaba el camino de la justicia, pero al pecador que traspasaba la ley lo señalaba y le traía un juicio de condenación. Por eso el apóstol Juan escribe: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La condición del hombre, por la condición del hombre, fue necesario que Dios enviara al Hijo y hacer un nuevo pacto con el hombre. A través de Cristo viene la gracia de Dios. Ahora hay que saber qué es la gracia. La gracia no es algo de nosotros. La gracia es el favor de Dios que Dios da al pecador que viene a Él, reconociendo su necesidad, reconociendo su condición. La gracia es el favor de Dios
que Dios extiende al pecador que no lo merece. Es la misericordia de Dios, pero va más allá de la misericordia, porque nos da lo que no merecemos. Y la gracia es lo que halló Pedro, lo que halló Pablo, lo que halló María, lo que hallaron los apóstoles, y el medio del cual nos acercamos a un Dios santo. La condición del hombre hizo necesaria la gracia de Dios. La condición pecaminosa del hombre, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos han hecho lo malo, todos nos descarriamos como ovejas. La Biblia habla de todos desobedientes, todos pecaron, todos destituidos de su gloria. Habla de la condición arruinada del hombre, que ha hecho lo malo y en esa condición no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar a la presencia de Dios. Nada contaminado con el pecado puede entrar ante Él. Tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado, tiene que ser santificado. Y por eso fue necesaria que Dios trajera su gracia a través de Jesucristo. Y la Biblia dice que en Él tenemos gracia sobre gracia. El don inmerecido, lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos cuando nos volvemos a Él. Cuando nos volvemos a la fuente de la gracia. La fuente de la gracia es su Hijo Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Tú quieres hallar el favor de Dios? El favor de Dios que tú no mereces ni ameritas. Tienes que venir a la fuente de la gracia, a Jesucristo. Aparte de Él no hay gracia. La gracia no se encuentra en Moisés, no se encuentra en Elías, no se encuentra en Noé. Ellos hallaron gracia. No se encuentra en Pedro, en Pablo, no se encuentra en María. Ella alcanzó gracia. Y cuando el ángel le dijo, llena eres de gracia, porque Cristo estaba en su vientre. Y por eso ella fue llena de gracia. Cristo, el verbo de vida, la palabra encarnada, la gracia venía por Cristo y Cristo estaba en su vientre. Pero ella halló gracia también. ¿Por qué has hallado gracia delante de Dios?, le dijo el ángel. O sea, un don que no mereces. No tienes mérito para merecerlo. El hombre no tiene mérito ante Dios. Está descalificado de entrar en su reino. No ha pasado la prueba. Una vez el hombre peca, no pasa la prueba para entrar en el reino de Dios, y todos han pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos la gracia, el don inmerecido, el favor de Dios. Y no solamente gracia, gracia sobre gracia, dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia. Esto quiere decir, cuando venimos a Cristo, Dios, pero entramos a esa gracia a través de la fe. La fe en Cristo Jesús es el canal por el cual entramos a la gracia, al don inmerecido, al favor de Dios.
Lo dice Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. A través de la fe en Jesucristo tenemos entrada por la fe en Él a la gracia. Pero es una fe que se aparta del pecado. Es una fe que le corona a Él como Señor. O si no, no es fe. Es una fe que se somete a Él como su jefe, como el comandante jefe, como la autoridad sobre nuestra vida, como mi Señor, mi comandante, mi Señor, mi amo, mi dueño. Esa es la fe que me entra a su favor, al favor de Dios. La fe que produce arrepentimiento. La fe que se convierte de las tinieblas a la luz. La fe que se convierte de la potestad del diablo al señorío de Cristo. Para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. La fe que obedece a la voz del buen pastor. O si no, no es fe. O si no, es vana ilusión. Yo puedo decir que creo todo lo que quiere en Cristo, pero si no tengo una fe que me someto al autor de la vida, eso no es fe. Y no entro a la gracia. Ahora la gracia de Dios está ahí para todo el mundo. Eso no fue solo para Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Mateo, ni María. La gracia de Dios está ahí para cualquiera que quiera venir a Dios a través de Cristo, porque en Dios no hay acepción de personas. Oye bien, Dios no tiene acepción de personas. Dios no favorece más al rico que al pobre. Dios no favorece más al político que al que no es. No favorece más al presidente que al campesino. En Dios no hay acepción de personas. La gracia de Dios, dice Tito 2:11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Eso es decir que tú puedes alcanzar la gracia de Dios. ¿Gracia para qué? Gracia para entrar en su reino. Si tú no vienes a Cristo, no vas a tener gracia para poder entrar en su reino, porque por tus méritos no la vas a hacer, por tu religión no la vas a hacer, por tus buenas obras no la vas a hacer. La religión, las buenas obras, lo que sea, no quita el pecado, y el pecado es lo que nos tiene las puertas cerradas al reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios, por eso necesitamos la gracia de Dios en Cristo Jesús, para ser limpiados de nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, el que sufrió nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos sanados. El herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pedro escribió en 1 de Pedro 3:18. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él se incluyó ahí. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. No hay entrada a la puerta celestial excepto por la gracia de Dios en Cristo. Tenemos que venir a Él para ser limpiados de nuestros pecados. ¿Y sabe qué es lo único que limpia el pecado? La sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre del pacto eterno, la sangre de la expiación, la sangre que nos reconcilia con Dios. En Él, dice Romanos 5:11, se nos anuncia la reconciliación con Dios.
Porque sin Cristo, la Biblia dice en Romanos 5:10, que somos enemigos de Dios. Sin Cristo el hombre está en enemistad con Dios. Romanos 5:10. Pero a través de Cristo se nos anuncia la reconciliación. Según de Corintios 5:18 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En Cristo, en Él se nos anuncia el perdón de pecados y la reconciliación. Esto quiere decir la paz con Dios. Si tú no tienes a Cristo, si tú no te has arrepentido y venido a Él, si tú no tienes una fe verdadera para entrar en la gracia de Dios en Cristo Jesús, estás perdido. Estás en una condición de perdición, perdido en tus pecados. Tienes un juicio de condenación sobre tu cabeza, pero Dios quiere quitar ese juicio. Pero tienes que venir a la fuente de la gracia. Gracia para perdonarnos. Gracia para hacer la paz con Dios. Gracia para reconciliarnos con Dios. Gracia para entrar en el reino celestial. Gracia para alcanzar el don de la vida eterna, lo cual se nos da como un regalo gratuito en Cristo Jesús. Gracia para escapar del lago de fuego. Gracia para escapar del abismo, del Seol, del Hades, de la prisión de los muertos. Gracia para escapar de la segunda muerte, que es la destrucción del alma. Gracia para ser hijos de Dios. Gracia para ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gracia para transformarnos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice 2 Corintios 5:17. Gracia para ser más que vencedores en un mundo de maldad. Romanos 8:37 dice que por medio de Él somos más que vencedores, por medio de Cristo. Gracia para caminar con Él en este mundo. No es gracia para llenar tus bolsillos de billetes. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. No es gracia para que venga Cristo y Él te llenará tus bolsillos. Eso es mentira. Él suplirá tus necesidades. Y si Él quiere enriquecerte, eso es cosa de Él. Pero Él no ha prometido riquezas en este mundo. Él prometió riquezas celestiales, tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Gracia para caminar con Dios. No es gracia para llenar tus bolsillos de dinero. No te dejes engañar. Es gracia para vencer el pecado. Gracia para caminar como es digno de Él. Por eso, en la gracia de Cristo tenemos gracia sobre gracia. Pero gracia para hacer lo que es agradable delante de Dios. Necesitas poder, gracia de Cristo para vencer. Necesitas ser sanado, gracia de Dios en Cristo para ser sanado. Necesitas ser liberado de las tinieblas. Dios nos da gracia en Cristo para ser liberados. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor, Juan 8:36. Es gracia para ser transformados y vivir conforme a la voluntad de Dios. Sí. Y es gracia sobre gracia, ola sobre ola de lo que tú necesitas para ser más que vencedor. Una provisión constante de su gracia al que viene a Él arrepentido para andar con Él, para coronarle como Señor y Salvador. Es como las aguas del diluvio.
El que viene a Cristo tiene un diluvio constante de lo que él necesita para vivir para Dios, para ser más que vencedor, para poder mantenerse firme hasta llegar y entrar en el glorioso reino de Dios. Como un diluvio, como el mar que echa sus olas, gracia sobre gracia en Cristo Jesús. Una provisión inagotable. A Dios no se le termina su gracia. Eso es su misericordia extendida, su favor para darnos lo que no merecemos. La gracia de Dios en Cristo le dio al ladrón en la cruz gracia. Lo perdonó, pero le dio lo que no merecía. Le prometió el reino de Dios. Lo que él no merecía. Él era un ladrón condenado a muerte y condenado al abismo por su pecado. La gracia le dio lo que no merecía. Le prometió el reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la gracia de Dios. La gracia le dio al hijo pródigo lo que él no merecía. Él se había apartado de la casa del Padre. Había gastado todos sus bienes en cosas malas. Pero cuando se decidió volver al Padre, que es figura de nuestro Padre Celestial, la gracia del Padre no solo lo perdonó, sino que póngale vestiduras nuevas, póngale calzado, póngale anillo, que es el anillo de hijo, y hagamos fiesta. La gracia hizo fiesta, la gracia nos da lo que no merecemos. Pero no solamente la gracia vino a través de Cristo, también la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque en medio de un mundo engañado con tinieblas, necesitamos la verdad de Dios. En medio de sectas que trastornan la verdad, en medio de falsas doctrinas, necesitamos la verdad de Dios. En medio de falsos maestros que tuercen la verdad, necesitamos la verdad de Dios. En medio de un mundo que tiene falsos conceptos de Dios, necesitamos la verdad de Dios. En medio de políticos por todo el mundo que engañan a la gente, necesitamos la verdad de Dios. En medio de un mundo que abraza el engaño y la falsedad, necesitamos la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Pilato le dijo a Cristo cuando él dijo: yo para esto he venido al mundo. Cuando Jesús estaba ante Pilato, Jesús le dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tú necesitas oír la voz de Jesucristo. Amén. Para no ser engañado por las tinieblas. Para no ser engañado con falsas religiones, con falsos conceptos de Dios. Por eso el mundo está tan engañado y adora estatuas, adora imágenes, adora a María, a Pedro, a Juan, hasta la muerte adoran. Porque adoran, hay quienes adoran hasta la santa muerte, que es un enemigo de Dios, dice la Biblia. Que Dios pondrá su postrer enemigo, la muerte, debajo de sus pies. Amén. Sin embargo, la humanidad hay quienes adoran la muerte. Sal del engaño, vaya a países centroamericanos, vaya a México, que hacen procesiones y adoran la Santa Muerte. Porque el mundo está engañado con falsos conceptos de Dios. Por eso necesitamos la verdad de Dios, y sabe que Jesucristo es la verdad. Gloria a Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre sino por mí. Él vino a mostrarnos la verdad de Dios. Romanos 15:7. Él vino a mostrar la verdad de Dios. La verdad en cuanto al Padre, que Él no solamente es amor, es fuego consumidor, que aborrece el pecado. No como estos falsos maestros que dicen, Dios no castiga a nadie. Dios no castiga. Falsos conceptos de Dios. Pregúntele a los que están en el fuego, a los que están en el Hades, a los que están en la prisión de los muertos. Pregúnteles si Dios no castiga. Pregúnteles a Sodoma y Gomorra. Pregúnteles a los hombres antes del diluvio. Cristo para salvarnos llevó el juicio de la justicia de Dios. Amén. Porque la justicia de Dios no se podía pasar por alto. Por eso necesitamos la verdad de Dios, y esa verdad pura sin diluir, la verdad absoluta está en Cristo. Gloria a Dios. Por eso tú tienes que leer su palabra. Por eso tú tienes que investigar lo que Él dijo, porque Él vino a mostrarnos la verdad de Dios. Él vino a revelarnos al Padre, a revelarnos sus caminos, a revelarnos la condición del hombre. Él vino a mostrar que hay un infierno y que hay que temer al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así es. Pero hoy el Señor quiere darte de su gracia. Pero si quieres escapar de la ira venidera, si quieres escapar de la muerte segunda, de la destrucción de tu alma, si quieres escapar del lago de fuego, no hay otra salida sino Cristo. Porque en Él, el Padre Eterno, trajo la gracia y la verdad para el ser humano. Amén. Hoy puedes venir al que es la fuente de la gracia para alcanzar el perdón, la reconciliación con Dios y la vida eterna. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera entregar su vida a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y Él es la fuente de toda gracia, de toda gracia. Algo que no merecemos ni ameritamos. Eso tenemos en Cristo Jesús. Y Él hoy quiere salvarte por su gracia. Quiere salvarte por su don inefable. Pero la salvación está en Él, solo en Él. Y necesitas invocar su nombre y pedirle que sea tu Señor y Salvador, y que te limpie con su preciosa sangre, que es lo único que limpia el pecado. Bien, si lo quieres hacer, el Señor está aquí. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, quien te escucha y que quiere salvarte, que quiere extender su gracia sobre ti. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti, delante de ti, que merezco tu juicio, que merezco tu juicio. pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios el viviente, Hijo del Dios viviente, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante entre los muertos Creo que resucitaste triunfante entre los muertos y que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Yo quiero pertenecer a ti. Yo quiero pertenecer a ti. Quiero entrar en tu reino. Quiero entrar en tu reino. Quiero entrar en tu gracia. Quiero entrar en tu gracia. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi y Dios como mi Salvador. y como mi Salvador. Lávame en tu sangre Lávame en tu de sangre todos mis pecados. de todos mis
pecados. Y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, todas mis transgresiones. todas mis Y transgresiones. escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la Y vida. sálvame Y sálvame de la condena de la condena del lago de fuego. del lago de fuego. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida. que estén operando en mi Y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo cambia mi vida. y cambia mi vida. Transfórmame y Transforma. dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón que te ame que te ame y que te obedezca. y que te obedezca. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para rescatarme para rescatar de la condenación del de infierno la condenación del y infierno para darme tu y perdón para darme tu perdón y tu salvación. y tu salvación. La recibo hoy La recibo hoy como un regalo como un regalo de tu gracia de tu gracia a través de la fe a través de la fe en tu Santo Hijo Jesucristo. en tu Santo Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre recibo el perdón de mis pecados recibo el perdón de mis pecados y tu regalo y tu regalo de la vida de eterna. la vida eterna. Y te doy gracias. Te doy gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria Gloria a al Dios. Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora no te perteneces a ti mismo, eres propiedad de Dios, propiedad de Cristo. Él es tu pastor. Tienes que leer su palabra, oír su voz y seguirle. Encuéntrate una iglesia cristiana, empieza a leer su palabra, apártate de los ídolos, hazte bautizar en las aguas y adelante con el Señor y que Dios te bendiga. Amén.